Bienvenidos al Caminante del Bosque. Este podcast es un refugio para la pausa, la reflexión y la compañía. En las noches de insomnio, en esa espera incómoda o en ese viaje que inquieta. Un espacio donde detenernos y mirar hacia adentro. Hoy quiero hablar del tiempo, de qué es y cómo lo vivimos o lo sentimos. Y como últimamente, desde un pensamiento crítico, sin juzgarlo, tratando de encontrar el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, lo filosófico o lo práctico. La física moderna lo define como la cuarta dimensión, inseparable de las tres dimensiones espaciales. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio no existen por separado, forman un tejido común, el espacio-tiempo. Esto significa que la percepción del tiempo depende del movimiento y de la gravedad. Dos observadores pueden medir duraciones distintas para los mismos sucesos si se mueven a velocidades diferentes o están bajo campos gravitatorios distintos. Para la mayoría de nosotros todo eso puede sonar complejo, pero en la experiencia cotidiana lo podemos entender de una forma más sencilla. Cuando estamos bien, el tiempo parece volar, y cuando sufrimos o vivimos algo que no deseamos, cada minuto se alarga como una eternidad. Nos imaginamos el tiempo como una línea, un sendero por el que avanzamos, pero quizá sea al revés. Quizá nosotros seamos quienes pasamos a través de él, como viajeros que cruzan un río eterno, sin que el agua deje de ser la misma. San Agustín lo intuyó hace más de 1000 años. El pasado ya no es, el futuro aún no es, solo el presente existe. Y sin embargo, decía, todo el tiempo vive en el alma. Recordar, esperar, vivir, son distintos modos de estar en el ahora. Henry Bergson, siglos después, habló de la duración real, esa música interior que no se puede medir con relojes. El tiempo del alma, decía, no tiene segundos ni minutos, sino melodías que fluyen sin comienzo ni fin. Y nosotros somos esa melodía. Thomas Eliot, el poeta, lo resumía así: el tiempo pasado y el tiempo futuro solo son presentes en el tiempo presente. Y Borges, soñador del infinito, imaginó un punto que contenía todos los instantes del universo, el Aleph, un lugar donde todo sucede a la vez, como si la eternidad respirara en un solo instante. Quizá el tiempo lineal que creemos vivir no exista. Quizá lo que llamamos vida sea una secuencia infinita de presentes, una conciencia que se despliega para poder mirarse a sí misma. El reloj marca el paso de las horas, pero el alma no mide, siente. Y cuando siente plenamente, descubre que el presente no tiene borde, que el tiempo no es una línea, es una corriente que siempre pasa por el mismo punto. Y ese punto somos nosotros. Hoy tengo hambre, ayer tuve miedo. Mañana quizá encuentre paz, pero el hambre, el miedo o la paz no son tiempos distintos. Son rostros que el presente adopta para enseñarme algo. Cada instante es completo. No necesita justificarse con el anterior, ni prometer el siguiente. El dolor que siento ahora no es una sombra del pasado. Es la forma en que la vida me habla en este momento. Si lo escucho sin huir, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El sufrimiento aparece cuando quiero que el presente sea otro. Pero si dejo que sea, si respiro dentro de él, descubro algo extraño. El dolor cambia de textura, deja de ser prisión y se vuelve presencia.
Así el tiempo deja de ser una cadena que te lastra y se convierte en una respiración, en un vaivén, en un latido. Yo no soy quien avanza hacia el futuro, soy quien observa cómo el futuro viene hacia mí, se convierte en presente y luego se disuelve en memoria. El niño que fui, el adulto que soy, el que aún no he llegado a existir, todos laten en el mismo pulso, en esa única hora que no termina. Silas habló. El tiempo no pasa por ti, caminante. Tú pasas a través del tiempo, como la luz que atraviesa el agua sin perderse en ella. A veces no lo entiendo, Silas. Hablas del tiempo como una secuencia de presentes, pero el pasado me duele todavía, y lo que hago hoy sé que condicionará el futuro. ¿Cómo puede todo existir en el mismo instante si sigo arrastrando lo que fui y temiendo lo que vendrá? Lo que llamas pasado, caminante, no es un lugar al que se pueda volver. Es solo la huella viva que el presente conserva. Cuando recuerdas, no viajas atrás, recreas ese momento ahora, desde una mirada distinta. Por eso el recuerdo cambia, porque tú cambias. Entonces, mi pasado no existe. Existe en ti, no fuera de ti. Y el futuro también. No es un territorio esperando ser alcanzado, sino el presente que aún no has sentido. Todo ocurre en el mismo río, y ese río pasa siempre por tu conciencia. El tiempo no te lleva, te atraviesa, y con cada elección modificas su corriente. Pero hay heridas que pesan y decisiones que parecen marcarlo todo. ¿También esas son presente? Sí, caminante. Porque solo el presente puede doler. Y solo el presente puede sanar. El dolor que sientes no viene del ayer, sino del recuerdo activo que mantienes vivo ahora. Cuando lo observas sin resistencia, cuando lo abrazas sin miedo, comienza a disolverse en comprensión. El pasado no desaparece, se transforma en sabiduría. Y el futuro no está escrito, brota, instante a instante, del mismo suelo donde estás de pie. Entonces, nada se pierde, nada, caminante. El tiempo no roba, solo renueva la forma de lo eterno. El presente no es un momento, es la totalidad mirándose a sí misma. El tiempo no pide que lo entiendas, solo que lo habites. Silas, ya sea desde la enfermedad, la pena o el desamor, ¿cómo se vive con cicatrices que no se borran? Lo sé, caminante, no hablo desde un cielo lejano. Conozco ese filo donde la carne duele y el cuerpo se vuelve frontera. El dolor no es castigo, es la voz del cuerpo recordándote que estás vivo. A veces, la vida solo logra despertarte a través de esa llamada que no puedes ignorar. Pero el sufrimiento, eso que te arrastra, nace de la resistencia. Cuando te rebelas contra el presente, el dolor se vuelve una cadena. Cuando lo aceptas, se convierte en una puerta. Crees que una enfermedad, una pérdida o un fracaso te quitan libertad, pero quizás solo te han obligado a mirar donde antes no querías. Lo injusto no es sufrir, lo injusto es creer que solo lo bueno tiene sentido, porque la plenitud no es ausencia de dolor, sino presencia en medio del dolor.
El cuerpo es la escuela, la mente, el pupitre y la conciencia el maestro que observa sin juzgar. No necesitas perdonar al tiempo, ni entender el destino, solo rendirte a este instante, como quien deja de nadar contra la corriente y al fin flota. Entonces ocurre algo extraño. No desaparece el dolor, pero deja de doler igual. Se vuelve más espacioso. Silencio. Luz tenue que ya no quema. Caminante, no has perdido el control. Has perdido la ilusión del control. Y eso, aunque duela, es la forma más pura de libertad. El caminante suspiró. Cuesta, Silas. Cuesta aceptar que lo que duele también enseña. Uno se acostumbra a esperar que algo cambie, que el cuerpo responda, que el amor vuelva, que la suerte llegue, y de tanto esperar se nos pasa la vida. Quería sanar para volver a vivir, pero ahora comprendo que también se puede vivir desde la herida. Quizá la herida misma sea el camino. He luchado contra el dolor como un enemigo, pero tal vez solo pedía ser escuchado. He querido vencer el miedo, cuando quizá bastaba con mirarlo de frente y decirle, ya te veo. Como enseñanza práctica, desde un punto de vista espiritual o virtuoso, podríamos decir que el tiempo no cura nada si uno no aprende a mirarse dentro. El dolor no viaja hacia atrás, permanece aquí silencioso, como un maestro que no se cansa de esperar. No eres tu enfermedad, no eres tu pérdida, no eres tu fracaso, eres el espacio donde todo sucede. Y ese espacio nunca se hiere. Cada vez que el peso vuelva, respira hondo y di para ti, esto también forma parte de mí, y aún así sigo aquí. El tiempo no borra, pero si lo acompañas con conciencia, suaviza incluso las cicatrices más hondas. Quizás Iraz diría que no trates de sanar el corazón como quien repara algo roto. El corazón no se rompe, se abre. Cada marca es una puerta, cada dolor una forma de ensanchar el alma. Y si aún duele es porque aún vives, y mientras haya vida, el amor que creíste perder sigue buscando el camino de regreso. Si piensas en algo simple, un momento en el que pasaste hambre, hasta que el cuerpo dolía de sentirse vacío, en aquel momento el estómago se quejaba, la mente solo pensaba en comer. Era un dolor urgente, físico, absoluto. Luego, con el estómago lleno, se puede recordar sin sufrir. Sigue siendo parte de esa historia, pero ya no duele. Es enseñanza. Y entonces puedes comprender que lo mismo ocurre con el alma. Cuando estás en medio del hambre emocional, del desamor, de la pérdida, del fracaso, todo en ti se encoge, todo gira alrededor del vacío. No puedes pensar con claridad, solo sobrevivir. Pero con el tiempo, cuando logras digerir esa experiencia, el recuerdo deja de ser herida y se convierte en alimento. El pasado sigue ahí, pero su filo se ha transformado en sabiduría. Porque el sufrimiento, como el hambre, no es eterno, solo exige ser sentido hasta que cumple su propósito. Después deja una enseñanza callada, que fuiste capaz de soportarlo. Silas lo resumiría así. Lo que te dolió ayer te sostenía sin que lo supieras. El hambre te enseñó gratitud. La pérdida te enseñó amor. El fracaso te enseñó humildad. Todo lo que una vez dolió, hoy puede nutrirte si dejas de masticar el pasado y aprendes a saborear el presente.
En la práctica, el tiempo no es igual para todos, ni siquiera para uno mismo. No es una línea ni una medida exacta, es una interpretación. Depende de los sentidos, de las emociones, de lo que estás viviendo. Para quien se rompe un brazo y siente dolor que le recorre el cuerpo, el trayecto hasta el hospital parece una eternidad. Cada segundo se dilata, cada respiración pesa. El tiempo se convierte en algo físico, casi insoportable. Pero cuando el dolor pasa, cuando el analgésico hace efecto y el cuerpo se calma, ese mismo tiempo se encoge en la memoria. Ya no duele, se convierte en una historia que contar, en una lección sobre fragilidad y resistencia. Lo mismo puede ocurrir con un examen. Si sabes las respuestas, el reloj corre como un ladrón. El tiempo vuela, se escapa entre los dedos. Pero si no entiendes nada, si la mente se queda en blanco, los minutos se estiran como si el reloj se burlara de ti. El tiempo entonces no es una constante, es un espejo de lo que sientes. Cuando hay miedo se alarga, cuando hay placer se encoge, cuando hay dolor se detiene y cuando hay paz simplemente desaparece. Quizá el tiempo no mida los segundos, sino la intensidad con la que estamos vivos en ellos. Gracias por acompañarme en este sendero y hasta el próximo episodio.